La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Hoy vamos a hablar de la educación. Nos acompaña un experto que viene del sector privado, docente del sector privado, el profesor Juan Valdés. Él es presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y director ejecutivo del Observatorio de Educación Dominicana. Buenos Juan, días. muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo te contacté gracias a un amigo, colega que vino a una entrevista con inmediatamente le dije, dame el celular de Juan Valdés. Ay, a la vida. Y tú aceptaste. Es un placer estar acá con ustedes. Buenos días, Juan, bienvenido al programa. Buen día, querida. Es un placer estar con ustedes acá. Hablemos del tema que más debe importar a la República Dominicana, como decían ustedes anteriormente, la raíz de todos nuestros males, la educación. Y tú tienes, Juan Valdés, ¿cuántas? 3 décadas metido en el sistema, Sí. especialmente en el área privada. Yo llevo más de 20 años trabajando en el sector público, formando y capacitando docentes. Fui durante 6 años el director y creador del Observatorio Educativo de la ADP y me he dedicado a la investigación científica en educación ya por un largo tiempo. También presido lo que es Dominican Republic, TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. Y he estado en el área educativa por 36 años, siempre observando que la educación dominicana va en continuo retroceso. ¿Por qué? Pero ¿cuál es la causa? Principal problemática que tiene la educación pública es la mala gestión. No hemos tenido verdaderos expertos al frente de la educación dominicana. No hemos tenido gente competente dirigiendo la educación dominicana. Ni y siempre un ministro. Hemos tenido le voy a decir algo sencillo. ¿Qué es ser competente? Ser competente es saber ser, saber hacer y saber convivir. El 4% comenzó con un abogado, Amarante Baret, nada que ver con educación. Continuó con un arquitecto, Navarro, nada que ver con educación. Siguió con un contador, Peña Mirabal. Llega la pandemia, entra Roberto Fulcar. Termina Roberto Fulcar, entra Ángel Hernández. No, del 4% para acá. Ella fue antes Sí, del estoy hablando porque antes el 4% pasaron 13 años violando la ley. Nunca llevaron a cabo, ni Leonel Fernández, ni Hipólito Mejía, fueron capaces de cumplir la Ley General de Educación, que te hablaba claramente de la asignación del 4% para la educación, lo cual es indispensable. Las escuelas públicas dominicanas operan en condiciones de miseria. Y hoy no debería ser un 4%. Lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo es que a esta fecha debería ser un 6% del PIB. Pero luego, en este gobierno, por ejemplo, en los 6 últimos años, el retroceso que se ha dado en educación nunca antes se había visto. Porque es un retroceso no solamente institucional, que es serio, sino un marcado retroceso en los indicadores de eficiencia interna de la educación dominicana. Muchísimo más dinero, pero muchos menos resultados. Si ustedes leen el Anuario de Estadísticas Educativas publicadas por el Ministerio de Educación en diciembre pasado, todos los indicadores de eficiencia interna de la educación dominicana van en retroceso. Hoy tenemos menos cobertura en la educación primaria y secundaria. Hoy tenemos una tasa de aprobación escolar inferior a la de hace 7 años. La reprobación es superior. La deserción escolar es mayor. Cuando ustedes revisan los resultados de pruebas nacionales del año pasado, se van a dar cuenta que los estudiantes dominicanos no llegan ni siquiera a 60 puntos en ciencias, matemáticas y lengua española, que son la base en sí del resto de las asignaturas y competencias. Hoy estamos en la era de la inteligencia artificial. ¿Y ustedes saben cuál es el fundamento esencial de la inteligencia artificial? El lenguaje. Yo también soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje del lenguaje a través de la tecnología. Y una de las cosas que a mí más me llaman a la atención es que acá la calificación en lenguaje es pésima. El dominicano no tiene un buen uso del lenguaje, de la comunicación, e intenta sobrevivir en un mundo de inteligencia artificial donde tu capacidad lingüística va a ser clave, donde las competencias del siglo XXI, como el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, dependen esencialmente del dominio del lenguaje. Los seres humanos tienen capacidad cognitiva y de razonamiento proporcional a su capacidad lingüística. Wittgenstein decía que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Es lo que te permite desarrollarte esencialmente.
Pero acá no han prestado atención a esto. Y con una serie de medidas que ha tomado este gobierno, que han sido terribles. Por ejemplo, la tasa de alfabetización hoy en día va a ir, desgraciadamente, en retroceso. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, el exministro Ángel Hernández, cuando a él se le ocurrió rehacer los libros de texto... Y ese viene del sector educativo, eso venía del sector educativo. Pero Ángel Hernández no es un especialista en educación escolar. La gente confunde mucho la andragogía con la pedagogía. El mundo universitario con el mundo escolar. Pero este señor, lo que hizo con los libros de texto es atroz. Él cambió en los libros de primaria el método de lectura fonológico por el método de lectura global. Esto va a tener un efecto terrible en la capacidad de la joven generación para alfabetizarse, para desarrollar el lenguaje. O sea, aquí las medidas que se han tomado en educación son todas, en términos científicos, un retroceso. Aquí hay mucha propaganda, mucha publicidad, mucha complicidad de quienes se benefician de ese 4% para la educación. Pero cuando vamos a la ciencia, que es la educación, los resultados educativos evidencian un marcado retroceso. Ahora, licenciado Valdés, usted decía que es imprescindible el 4% para la educación para tener una buena educación. Pero los resultados están ahí, que en vez de avanzar lo que hemos es retrocedido. Sí, pero entonces eso algunos entienden que ese dinero se está yendo por un sumidero. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, se debe hacer un punto de inflexión fundamentado en qué para hacer el cambio. Calidad del gasto, porque el problema no es el presupuesto, el problema son los incompetentes que lo han manejado. Algo sencillo. Aquí, los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación te refieren 13 factores que son los que determinan la calidad de la educación, que es a lo que tú apuntas. El primero, yo siempre lo resalto, dice que para que haya calidad educativa debe haber coherencia entre los objetivos educativos y las estrategias que se ponen en ejecución para alcanzarlos. Aquí no ha habido coherencia porque cada ministro que llega al Ministerio de Educación viene a improvisar. La gran mayoría no es un experto en educación. ¿Quién tenemos hoy como ministro de Educación? Un abogado, sin ninguna experiencia previa en educación, sin ningún nivel de pericia. Entonces, rodeado del gabinete del ministro anterior que fracasó. Entonces, ¿cuál es realmente la importancia que le dan a la educación? Porque es que la educación es una ciencia. La educación no es un tema de politiquería. Aquí la politiquería ha arruinado la educación, el derecho constitucional de los niños a la educación. Por ejemplo, les voy a poner una medida puntual. Aquí te venden como un gran logro el transporte escolar. Pero el transporte escolar se lleva del presupuesto anual más de 5.000 millones de pesos y no llega a 160.000 personas transportadas de 2.030.000 que tiene el sistema. Sin embargo, hoy, ya dentro de un mes, una vez más, 600.000 niños dominicanos se van a quedar fuera de la escuela por la falta de aulas. ¿Cómo ustedes me quieren hablar a mí de que quieren priorizar la expansión del transporte escolar, comprar más guaguas, cuando aquí lo que hace falta es construir más aulas? Eso hasta rima y es una vergüenza, porque aquí le están negando a más de 500.000 de niños el derecho constitucional a ir a la escuela. Por una mala planificación, tú hablas del 4%. El problema no es el 4%, el 4% es indispensable. El problema es que quienes lo han manejado no han priorizado las áreas sustantivas de la educación. Cada cual llega, noten algo, cada ministro viene con su propia estrategia. Aquí no hay continuidad. Tú hablabas anteriormente en tu bloque anterior, mira la continuidad. Comienza en el túnel de las Américas y termina en el paso a desnivel, el túnel de la Luperón. Eso no pasa en educación. Aquí todo el que llega a educación cree que tiene una fórmula mágica o que heredó ese ministerio y empieza a cambiar especialistas, a tomar medidas sin ningún fundamento en la investigación científica. Señores, aquí llevamos décadas dando pruebas nacionales que evidencian lo mal que estamos, pero ustedes no van a encontrar una sola política educativa asociada a los resultados de las pruebas nacionales. Entonces, ¿para qué investigan? ¿Para qué cuentan con investigación técnica, científica, educativa? Es que la educación aquí nunca la han tomado en serio. Te dicen ahora que están haciendo una consulta nacional para transformar la educación. Pero aquí lo único que hay que hacer para transformar la educación es cumplir la ley. Porque es que no obedecen la ley. No cumplen con las normas, no cumplen con las leyes, no respetan ni siquiera su propia planificación. Te hacen un POA, un plan operativo anual,
y te hacen un PA, un plan anual de compras. Tú que hablabas del 4%. Pero cuando nosotros en el Observatorio Educativo cada año estudiamos qué se ejecutó de lo que se planificó, hay muy poca coherencia. Todo es improvisado. Te dicen que los docentes son muy malos, que los docentes que tenemos... Yo te iba a hacer esa pregunta, así que, no. Porque se achaca a la calidad de la docencia. No, bueno, ahora han quedado desnudados. ¿Por qué? Porque primero, en 2017 y 2018, aunque fue de muy mala calidad, la evaluación de desempeño docente reveló que el 62% de los docentes de este país estaban en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Ahora, ese porcentaje subió aún más. ¿Cómo va a ser? Asimismo, pero de nuevo, una evaluación de desempeño fraudulenta. Tan fraudulenta que el Ministerio de Educación se niega a entregar copias del contrato que firmaron para desarrollar su plataforma de evaluación de desempeño. Miren, esta es la comunicación formal a través de la cual se nos negó a nosotros copia de ese contrato, un contrato de cientos de millones de pesos, hecho sin una licitación pública, grado a grado. Y hoy nosotros vamos a tener que tomar medidas en los tribunales por la negación del libre acceso a la información pública de un contrato que se utilizó para evaluar a más de 114,000 docentes. Y aquí nadie sabe cuánto dinero se gastó, cuáles fueron las condiciones. Pero tampoco tenemos la evaluación, no sabemos. Bueno, la evaluación, una parte de ella concluyó, pero todavía tenemos a más de 7,000 docentes sin evaluarse. Y fue una evaluación fraudulenta de la que fue cómplice la ADP, AMPROTET y el mismo Ministerio de Educación. Esto que ustedes ven acá es el informe técnico de la Comisión Tecnológica de la ADP. ¿De ese tan pequeño? Sí, ese es un informe técnico sobre la plataforma digital. Este informe técnico se presentó el 14 de octubre de 2025, cuando empezaba la evaluación, y su propia comisión le dijo a la ADP que no había condiciones para iniciar. Lamentablemente, la Comisión Técnica de la ADP, por populismo, decidió iniciar la evaluación de desempeño sin tener las condiciones. Nunca validaron el contenido de las pruebas que se iban a dar a los docentes, que se llama el sistema instrumental. Señores, esta gente contrató a la empresa que iba a desarrollar la plataforma digital de evaluación, y la plataforma fue diseñada paulatinamente a la implementación del proceso de evaluación. En ningún país del mundo te permiten evaluar a los docentes con un sistema que ni siquiera está terminado de desarrollar. Ahí hubo una combinación de populismo gremial y también de irresponsabilidad del Ministerio de Educación. Del fraude en la evaluación de desempeño es tanto responsable el Ministerio de Educación como la Comisión Técnica de la ADP. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y Menegildo de la Rosa, su director de comunicación, se pasaron meses mintiéndoles a los docentes. Les mintieron sobre la validación del sistema de instrumento. Les mintieron sobre la contratación de la plataforma digital y su validez. Les mintieron, señores, sobre los incentivos. Hoy no va a iniciar el año escolar el mes que viene. Al día de hoy no hay ninguna garantía de que el año escolar pueda comenzar. ¿Por qué? Porque les prometieron a los docentes que les iban a pagar 12 meses retroactivos de incentivos. Y yo siempre les decía que en el portal de transparencia fiscal ese dinero no estaba concebido para este año. Pero en el populismo politiquero se pusieron de acuerdo, les prometieron a los docentes 12 meses que le corresponden, que no deberían ser 12, deberían ser 48 meses, porque esa evaluación debió haberse hecho en 2021. Pero ellos aceptaron 12 meses. Sin embargo, todo eso era falso. Aquí la educación no puede seguir siendo dirigida de esta manera. Decisiones politiqueras, sin ningún rigor científico. Y al final el más afectado, ¿quién es? El niño, la niña. Porque si tú no tienes una evaluación de desempeño de los docentes, tú no puedes ayudar a los docentes a mejorar. Y si los docentes no mejoran, no mejora la educación. Entonces, desgraciadamente aquí se hace un muy flaco servicio a la educación dominicana. Aquí es indispensable ya un cambio generacional del liderazgo de la educación dominicana. Hoy que están tratando de transformar la educación dominicana, señores, yo que tengo 36 años en esto, las mismas mentes y las mismas figuras que hace 35 años trabajaron el Plan Decenal de Educación, que se pasaron 30 años y no lograron nada,
porque han llevado la educación al fracaso, son las que hoy están en los medios diciéndote que van a salvar la educación dominicana, que la van a transformar. Es un caudillismo educativo, es un elitismo educativo. Al final, ¿qué usted tiene hoy? Una escuela pública sin buena alimentación, sin buenos libros de texto, sin buena infraestructura escolar, sin políticas socioeducativas. Sin seguridad. ¿Qué seguridad va a haber? Miren, yo soy el presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y yo represento a los 80,000 empleados de las escuelas públicas, que son los guardianes, los porteros, secretarias, conserjes, mayordomos de las escuelas públicas. 80,000 empleados que son los que mantienen las escuelas abiertas. ¿Ustedes saben cuánto gana esa gente de sueldo mensual? 12,000 pesos. En un país donde la canasta familiar promedio supera los 48,000 pesos, los 80,000 empleados que mantienen las escuelas públicas abiertas y limpias ganan 12,000 pesos. Y yo se lo advierto, si aquí no hay un aumento a los empleados administrativos de la escuela pública, aquí no habrá un inicio del año escolar. También la ADP le está advirtiendo que si no se le pagan los incentivos a los docentes, no habrá inicio de año escolar. Porque usted me está hablando de que el personal que mantiene la escuela abierta y el personal que da las clases, todos hoy en día han sido engañados, se les ha mentido. Entonces, ¿de qué avance en educación es que me están hablando? Juan, tú has dejado la pista caliente de verdad con el tema educativo. Nos vamos a comerciales, no se pierdan. Continuamos con el profesor Juan Valdés. Esta mañana la pista la tenemos caliente con la participación del profesor Juan Valdés, el presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y director ejecutivo del Observatorio de la Educación Dominicana. Un tema que nos preocupa a todos y por el cual se han gastado, según economistas, después del 4%, más de 50,000 millones de dólares en el área y no hemos tenido mejoría. La pregunta es, ¿el compromiso de la Asociación Dominicana de Profesores ha sido real o han sido una retranca para los cambios y reformas que se han pretendido hacer en la educación dominicana? No, la ADP acá realmente es un modelo de lo que debe ser el sindicalismo. Lo que no está bien son quienes la dirigen hoy en día. Yo he dicho muchas veces que si aquí hubiera 10 ADP, aquí no habría pobres. ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí, para algo muy sencillo. Usted lee en el libro del doctor Robert Reich, el ex ministro de Educación de los Estados Unidos, que se llama The System, Who Rigged It? El sistema, ¿quién lo arruinó? Y ahí ustedes van a encontrar que él sostiene, como muchos otros, que los sindicatos son realmente la única garantía que tiene la clase laboral hoy en día de lograr la reivindicación de sus derechos. El problema no es la ADP, no es el sindicalismo, el problema es quienes la dirigen. La ADP sigue siendo controlada por intereses politiqueros más que por especialistas en educación. Pero lo mismo pasa en el Ministerio de Educación. ¿Quién decide quién va a ser el ministro de Educación? Se hace mediante un concurso. ¿Se selecciona a una persona por su experiencia, por su criterio, por su capacidad? No, son criterios politiqueros. El ministro que tenemos hoy es el mejor ejemplo. Es una persona que es muy buena gente, se maneja muy bien, es muy sociable, pero no es un especialista en educación. Cualquier cosa le pueden meter ahí y él no va a poder distinguirlo. Mira ahora, yo que soy del área de inglés, por ejemplo, aquí nosotros nos pasamos entre 2004 y 2020, 16 años, trabajando en el desarrollo del aprendizaje de inglés en el país. En este gobierno se ha dado el retroceso histórico más grande que haya tenido la enseñanza y aprendizaje de inglés en la escuela. Y lo que se han puesto es hacer negocio. Primero, pasaron los primeros 3 años, después de la pandemia, en un negocio ilegal con el PNUD, dándole al PNUD contratos al margen de la ley de compras y contrataciones para comprar claves de acceso a una plataforma de una empresa que ahora, para querer validar todo ese fraude de cientos de millones de pesos, ahora lanzan una licitación de 600 millones. ¿Para qué? Dice que para comprar claves de acceso a una plataforma en internet para que los niños aprendan inglés. Yo que llevo más de 35 años, local e internacionalmente, como especialista en esa área, les digo que las plataformas digitales no son la solución al aprendizaje de inglés en la escuela. Sobre todo porque en este país el 93% de los niños no tienen ningún dispositivo electrónico, ya no tienen tabletas, celulares, laptops en la escuela. Todo eso se perdió. Y también porque la investigación científica en lingüística aplicada te dice que no funciona, no es la Juan, mejor. Perdón, pero el llamado plan de inversión que tengo entendido que tú trabajaste en eso. Sí, no dio resultados. Sí, por eso es para adultos.
Nosotros no podemos seguir apostando a que el dominicano llegue a la adultez sin saber inglés, cuando el inglés es el idioma de la ciencia, de la tecnología, de los negocios, de la comunicación global. El mismo presidente de la República ha dicho que quien sabe inglés tiene trabajo seguro. Pero, señor presidente, ¿cómo es que van a aprender inglés si lo que hoy quiere hacer el Ministerio de Educación es validar a través de una licitación la compra de una plataforma online, de la cual solo se beneficia un grupo económico muy famoso de este país y una empresa multinacional que lleva 3 años ilegalmente vendiendo esa clave de acceso a través de contratos por el PNUD, sin que Carlos Pimentel ni la Dirección de Compra y Contrataciones digan nada? Porque aquí la OEI, UNICEF y el PNUD llevan años haciendo contratos al margen de la ley de compras y contrataciones para cosas que no funcionan. Las plataformas digitales, una clave de acceso a una plataforma no es lo que va a lograr que se aprenda inglés en la escuela. Pero aunque el muchacho tenga el dispositivo, no se aprende en una plataforma digital. No, porque no se da lo que se llama las prácticas sociales del lenguaje. O sea, ustedes tienen que leer las investigaciones, los estudios. Yo que soy especialista en el aprendizaje de lenguas asistido por computadoras y soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en esa área, les reitero que eso es simplemente una herramienta. Para que un niño aprenda inglés, tienen que darse situaciones significativas de aprendizaje y lo que se llaman las prácticas sociales del lenguaje. Y usted está, oiga lo que están presumiendo, que todos los niños tienen el mismo perfil cognitivo y las mismas preferencias y estilos de aprendizaje. Un niño que va a una escuela pública que no tiene nada, ¿cómo va a aprender inglés supuestamente en una plataforma? Cuando eso depende de que el niño lo quiera usar, de que la use efectivamente. Y toda la investigación científica te dice que eso es equivalente a un lápiz, una herramienta. En ese tipo de locuras es que anda la educación dominicana. ¿Por qué lo hacen? Porque es un negocio para un grupito que se quiere beneficiar y que se ha beneficiado por años. Profesor Valdés, desde el 1990 tuvimos un plan decenal de la educación. Y después se han tratado de replicar algunos otros, pero no hemos tenido resultados. Hasta el Pacto por la Educación. Y el Pacto por la Educación. Mira, y el pacto. ¿Cuál es el común denominador? Y si no hemos tenido ningún avance. El común denominador. En el gobierno de Danilo no hubo un avance. Hubo avances en muchas áreas, eso sí, pero el problema es que aquí no hay continuidad. Cuando hablamos del Pacto por la Educación, el Pacto Educativo, hoy ya tiene más de una década. Y de las 36 metas priorizadas del Ministerio de Educación, en el Pacto por la Educación no ha completado ni una sola. Una no la ha completado. Eso te dice que quienes han dirigido la educación dominicana no han tenido las competencias. Señores, vamos a ser serios. La educación dominicana la manejan como un negocio que se llama el 4%, donde un grupito se beneficia, otro se prioriza, y al final el que menos beneficios saca es el estudiante dominicano. Nosotros, en mi caso, yo estoy apoyando lo que son las corrientes magisteriales, renovación docente y transformación docente, dentro de la misma ADP que tú me refieres. Y nosotros, desde el Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, los tres estamos apostando primero a sacar la politiquería de la educación dominicana. ¿Cómo se saca? Sacándola del Ministerio de Educación, de la ADP, de la AMPROTET y de cualquier sindicato. Entonces hay que cancelar a medio ministerio. No, en el Ministerio de Educación hay gente muy capaz y muy competente y tienen muchos buenos técnicos. ¿Por qué no se nota eso? Porque quienes toman las decisiones no son los verdaderos expertos. Aquí el problema principal de la educación dominicana es de gestión. Quienes dirigen la educación dominicana, primero, tienen serios conflictos de intereses. Segundo, no tienen las competencias necesarias. No dominan la realidad educativa pública. Y al final, cuando tú evalúas los resultados, no están ahí. Aquí hace falta ya una atención seria a la educación pública. Porque aquí entonces la educación privada sigue siendo un privilegio, un lujo. Aquí tenemos un alto índice de injusticia social, de inequidad social. Los estudiantes dominicanos terminan graduándose como ninis, ni estudian ni trabajan. No les dejan otra que ser motoconchos o ser delincuentes o irse del país como sea, porque lamentablemente no estamos graduando a un ciudadano dominicano con competencias del siglo XXI. Señores, el simple hecho de que su capacidad discursiva, lingüística, sea tan limitada, ya en esta era, elimina gran parte de sus oportunidades. Los feminicidios, que son tan famosos en este país, vienen de la escuela por una incapacidad de comunicación lingüística y emocional. La escuela moderna
enseña agilidad emocional, inteligencia emocional, te enseña competencia comunicativa. Cuando un joven tiene una novia, inicia una relación con ella y no es capaz de lidiar, de limar asperezas, de comunicarse, y termina como terminó un joven recientemente ahí en Alma Rosa, matando a su expareja y matándose él. Eso lamentablemente es una incapacidad de comunicación emocional. El enfoque más moderno de educación, el que más hoy en día se está trabajando en el mundo, se llama el enfoque socioemocional. Aquí no entienden eso y están educando una generación vacía, con un vacío existencial, que nada les satisface, nada les hace feliz, nada les llena. Creen que vinieron al mundo a trabajar y estudiar para ir a un trabajo e ir todos los días, comer y dormir y ya. La educación ha perdido su sentido, que es el sentido existencial, humanístico. Porque quienes han dirigido la educación dominicana han ido, como dice Séneca, como un barco sin rumbo. Y no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Porque lo que más les interesa es cuál es el negocio que vamos a hacer aquí, o cuál es la línea política que vamos a seguir. Entonces el pueblo dominicano tiene ya que despertar. Es cierto que el 4% era indispensable, pero ahora el gran reto que tenemos se llama la calidad. Y la calidad educativa no se logra sin coherencia, sin políticas socioeducativas y sin un liderazgo competente, comprometido y capaz, que es lo que no tenemos hoy en la educación dominicana. Queremos mejores profesores, pero la calidad del profesorado es directamente proporcional a la calidad del liderazgo, que es el que lo guía. Si quienes dirigen el profesorado tampoco tienen las competencias, ¿cómo usted le va a echar la culpa al profesorado de la calidad educativa? Porque tampoco dominan temas como los objetivos del aprendizaje. El objetivo esencial de la educación es el aprendizaje. Y siempre les digo, el aprendizaje es un fenómeno neurobiológico, psicológico y social. De la parte neurobiológica, si tú llevas a un niño todos los días a una escuela pública donde lo que recibe los 5 días de la semana es el mismo pan sobado con un cuartillo de leche, la desnutrición no los va a ayudar. Desde la parte social, todas las teorías del aprendizaje emanan de la psicología social. Y si tú vas a un aula diseñada para 30 niños y tienes 40, 50, 60 muchachos con un mal mobiliario, sin buena iluminación, sin buena ventilación, sin buenos libros de texto, ¿qué es lo que ustedes esperan del estudiante dominicano? Y ese niño cuando sale del aula que va a recreo, ¿qué es lo que los rodea? Una infraestructura escolar grotesca, poco motivadora. La motivación es vital en el aprendizaje. Son motivadoras las escuelas públicas. Y lo peor, cuando el niño va a la casa, ¿qué pasa? ¿Cuáles políticas sociales conectan la escuela con el hogar? Con el hogar, yeah. Más del 50% de las familias que van a escuela pública son monoparentales. Es una madre o un padre soltero. ¿Qué políticas socioeducativas tiene el país para dar apoyo y seguimiento? Señores, la educación es una ciencia. Aquí lo tratan como un ejercicio de politiquería. Y lamentablemente esa es la mayor desgracia que tiene la educación dominicana. Juan Valdés, ojalá te escuchen porque tú has puesto el dedo, penetraste el dedo en el cáncer, porque ya no es una llaga, es un cáncer. Te agradecemos mucho la participación y esperamos tenerte nueva vez o con más frecuencia porque no, eres un gran expositor. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Juan. Muchas gracias.